en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El Señor añada bendición a su palabra y sea revelándola a los corazones de sus hijos en esta noche. Pueden tomar asiento. Estoy agradecido con Dios primeramente y con nuestro pastor la oportunidad y la confianza de permitirnos traer este mensaje, este pensamiento, hablar su palabra, esperando que sea de bendición para todos, que Él sea directamente hablando a cada uno de los corazones de sus hijos. Voy a estar hablando sobre el tema predicado por el profeta de Dios, el rapto. El rapto de la novia, algo que yo creo que todos anhelamos, todos somos conocedores, que es un evento que está pronto a acontecer. Y no de la manera como tal vez humanamente podamos pensar, o como el hombre nos lo haya querido pintar a través de la religión y las denominaciones. Porque cuando el profeta empieza a hablar en este mensaje, pues de pronto alguien que comience a leer el folleto dirá, bueno, el rapto, me imagino que va a hablar de cómo es que va a desaparecer la gente y cómo se van a quedar gritando en los que no se fueron y cómo va a haber un caos. Pero el profeta comienza a traerlo, cómo fue que la vida empezó a venir a través de las edades, por ese árbol novia, cómo fue que la vida de Dios empezó a venir hacia este tiempo, cómo fue que empezó Dios a través de las edades, a través de los reformadores, ¿verdad? Los mensajeros de Dios, cómo trajeron esa palabra, esa simiente que Dios mandaba, porque la palabra de Dios viene al profeta. Entonces, vino esa vida a través de cada edad, hasta que llegó a nuestros días. Y nos dice aquí el profeta que Enoc fue un tipo para lo que es la novia, porque Enoc fue séptimo desde Adán, todos sabemos eso. Enoc era la raza que aún no se había mezclado, ¿verdad? Que venía, no se había mezclado todavía, sino que ya después de Enoc fue que ya se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿verdad? Así como Dios quiere hoy que su novia sea una novia pura y virgen y sin mancha. Enoc era el séptimo y nosotros ya hemos pasado por la séptima edad de la iglesia. Empezamos con la primera en Éfeso, cuando comenzó la iglesia. Pero dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y luego Dios le llevó, ¿verdad? Le raptó. Dios así demanda que nosotros caminemos con Él. Pero ¿cómo es que vamos a caminar con Él? No podemos estar esperando o imaginándonos cuándo es que venga el rapto, yo quiero ir, sino que debemos entender que nosotros debemos vivir en una atmósfera más elevada que la que vive el mundo o cualquier persona afuera que diga ser un cristiano. Nosotros debemos empezar a caminar ya hacia ese conducto, ese camino que nos lleva hacia ese arrebatamiento. Tenemos que estar nosotros ya viviendo, que eso se vaya haciendo carne en nuestra vida, porque tenemos que llegar a la fe perfecta. Tenemos que llegar a la fe de rapto. Debemos vivir en una atmósfera más elevada. Y esa atmósfera, Dios nos dice en su palabra, en Primera de Tesalonicenses 4:16, cómo va a ser el orden de ese rapto. Nos dice, con voz de mando, ¿verdad? Que es aclamación. Luego, voz de arcángel. Y luego, trompeta de Dios. Voz de aclamación es un clamor, es un mensaje siendo hablado. Es Dios llamando a su pueblo. Voz de aclamación es preparándonos. Cuando nosotros entramos a voz de aclamación, acudimos a ese clamor, a ese llamado, a esa aclamación, venimos a entrar a vivir en una atmósfera diferente. Dijo el profeta que el Señor Jesucristo vivía en un mundo
totalmente diferente al que vivían incluso sus discípulos, porque sus discípulos le decían a él: maestro, tú hablas en parábolas y no te entendemos. Él vivía en una esfera más elevada. Él vivía en la fe perfecta. Y cuando nosotros venimos a voz de aclamación, dijo el profeta, nosotros estamos en la vuelta de esquina, porque se está construyendo una casa, es un edificio, ¿verdad? Es una pirámide, la estatura de un varón perfecto. Y cuando se está construyendo una casa, tiene esquinas y cortes, donde de pronto, dijo el profeta, la denominación estará construyendo un muro, una muralla, ¿verdad? Ellos siguen derecho, y con esa muralla pues hacen su división y cierran allí el compañerismo. Pero nosotros estamos construyendo una casa, y cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos dice, tenemos que hacer esa vuelta de esquina, porque el profeta hizo esa vuelta de esquina y subió a otro nivel, subió a un nivel más elevado. Y nosotros, como novia que estamos esperando el rapto, debemos saber y ser conscientes de que estamos esperando por subir a otro nivel. Voz de aclamación nos prepara y nos llama. Y aquí en voz de aclamación llegan creyentes, ¿verdad? Llegan incrédulos y llegan manufacturados. Aquí todavía estamos mezclados, pero nosotros tenemos que subir a un nivel de vivir esa atmósfera espiritual, donde el creyente vive 100% su palabra, subir a un nivel de fe perfecta, porque esa fe perfecta es la que nos va a dar la fe de rapto, para ser trasladados, para ser transportados. Eso nos dice él en su palabra. Dice el profeta, nuestra última gran reforma fue en Pentecostés, cuando la restauración de los dones se manifestó allí Dios en esta edad, ¿verdad? La última edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Pero Dios de allí llamó un pueblo, así como Dios le dijo a Moisés que sacara una nación dentro de otra nación, ¿verdad? Era llamando a un pueblo, sacándolo. Era una nación que estaba dentro de otra nación, sacándolo fuera. Así nosotros estamos siendo sacados fuera de toda nación, de toda atmósfera, ¿verdad? De todo sistema, de todo gobierno, de todo lo que encierra el mundo y todo lo que nos pueda conectar con él, para llevarnos a una atmósfera. El creyente debe vivir 100% día a día, cada momento de su vida. Debe ser consciente de que está esperando ese segundo nivel. A cualquier momento puede acontecer. Ya no tenemos tiempo para estar pensando en boberías, sino que podemos ver las cosas que están sucediendo en el mundo y cómo todo se ha cumplido ya. Porque el Señor nos dice en su palabra que han ocurrido en el Antiguo Testamento 3 raptos, los cuales son el de Enoc, el de Elías, que fue raptado en carros de fuego, y el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que Él clamó a gran voz. Cuando hubo ocurrido este clamor, dice que la tierra empezó a temblar porque él estaba muriendo. La tierra empezó a temblar, hubo un gran temblor. Dice que el velo del templo se rasgó. Y ese gran clamor hizo que temblara y fueran traídos los muertos del pasado a resurrección. Todos los creyentes del pasado vinieron a resurrección, porque ese gran clamor activó, ejecutó todo lo que estaba ya preordenado que acontecería, porque cada cosa Dios la tiene ya programada. Dios ya tiene su programa de que cada cosa debe acontecer en el tiempo exacto, y cada persona va a desarrollar su papel al cual fue llamado. Dice que Caifás estaba en el templo cantando el Salmo 22. Él estaba diciendo: horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Pero él no había reconocido el día que estaba viviendo. Él estaba cantando eso, pero él estaba desarrollando el papel al cual él había sido llamado.
Así afuera, cada persona ya está ubicada en el papel que le toca desarrollar. Cada sistema, cada gobierno, el mismo diablo, ¿verdad? Cada persona está ubicada en lo que ellos van a desarrollar. Aunque ellos no reconozcan el día, porque nosotros hemos reconocido, ¿verdad?, que Dios nos ha dado un mensaje enviado a través de un profeta, reconociendo nuestro día y su mensaje. Ellos no han reconocido, mas sin embargo están ubicados a desarrollar el papel que tienen que desarrollar. ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Cuál es el papel que nos toca desarrollar a nosotros? Si estamos reconociendo nuestro día y nuestro mensaje, debemos caminar en esa atmósfera espiritual, en esa atmósfera que nos identifica con la palabra. Dice el profeta, si usted camina en esa fe perfecta, usted va a llegar a ser un místico para el mundo. Porque así era el Señor Jesucristo, Él era una persona mística, una persona que causaba, la gente la miraba y decía, bueno, ¿este quién es? Es muy raro, ¿por qué actúa así? ¿Por qué habla así? Así debe llegar a ser el creyente, debe llegar a ser un místico, una persona rara, que la gente afuera le diga, ¿este quién es? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice esas cosas? ¿Por qué habla cosas que yo nunca había escuchado? ¿Por qué cuando habla la palabra como que me despierta y como que me abre los ojos y me muestra lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Es un místico para el mundo. Dios se preocupó mucho en que su pueblo viviera de esta manera. Por eso le dijo, cuando salió su pueblo de Egipto, cuando Moisés, el profeta que Dios envió para libertar al pueblo, lo sacó y luego entraron a la tierra prometida, Dios les dijo, cuéntenle a sus hijos lo que ha acontecido, cuéntenle las maravillas, las grandes proezas, los grandes milagros que Dios ha hecho allá en Egipto, porque Él sabía que el hombre iba a empezar a olvidar, y generación tras generación ellos iban a empezar a olvidarse de lo que Dios había hecho. Pero Dios les recalcó, y usted puede leer en las Escrituras cómo Dios en cada parte les volvía a decir y les recordaba, díganle, cuéntenle a sus hijos y repítanlo y enséñenlo. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos? Hablándoles de la palabra, recordándoles quién es el profeta, enseñándoles. ¿Qué ha sucedido afuera? La denominación ha olvidado lo que sus antepasados vivieron. ¿Cómo fue que ellos se esforzaron, verdad? Con sangre. ¿Cómo fue que ellos se esforzaron por traer una palabra limpia, verdad? Hace algún tiempo, allá en Florida, estábamos con mi esposa en un lugar donde había una reunión y había una hermana pentecostal. Y pues estaba aterrada de ver a mi esposa. Y no le dijo a ella, pero le dijo a otra hermana que tenía más confianza, a otra hermana del mensaje. Le dijo, bueno, ¿ella por qué es tan rara? Hablándole de mi esposa. ¿Por qué ella se viste así? ¿Por qué se viste con esa falda tan larga? ¿Ella por qué es tan rara y por qué actúa así? Imagínese usted, ella ya estaba viviendo en otra atmósfera diferente a lo que era la palabra. Porque se supone que está bien que haga esa pregunta a una persona de afuera del mundo, ¿verdad? Pero era una hermana pentecostal. Y preguntándole por qué tenía esa falda tan larga. Yo dije, bueno, entonces, ¿ella qué es? ¿Será que es que no es? Y dándonos cuenta, sí, era de allí de la iglesia. En estos días por aquí también entramos a cierto lugar y nuevamente un almacén, un lugar donde son hermanas pentecostales, y le dijeron nuevamente lo mismo, pero ya le preguntaron a ella, bueno, yo he visto que acá entran hermanas con falda abajo tan larga y que todas usan calzado cerrado. ¿Por qué? ¿Verdad? Mire cómo se han olvidado de lo que Dios ha venido haciendo con su pueblo. Ellos no conocen al Dios que sus antepasados sí conocieron. Ellos se han olvidado, por eso Dios quería que generación tras generación se contara todo lo que Dios había hecho y la manera como Él había trabajado con su pueblo. No debemos olvidarnos de estas cosas. Debemos vivir en esa atmósfera, día a día, que en nuestro hogar esa atmósfera prevalezca. Nuestro altar debe estar limpio y allí debemos reunirnos con nuestra familia y hablar de la palabra, orar, pedirle a Dios que no nos deje salir de esa atmósfera espiritual,
vivir en esa atmósfera en la cual Dios nos quiere preparar, porque estamos en aclamación, esperando que venga el segundo paso, y es voz de arcángel, cuando viene ese gran clamor, ¿verdad? Y viene la resurrección de los muertos. El Señor dijo nuevamente, la palabra, el mensaje nos enseña que después de ese gran terremoto que viene, eso produce la resurrección. Y la voz de Dios, ¿verdad? La voz de arcángel, cuando suene esa voz, la voz de la resurrección, la misma voz que clamó allá en la cruz del Calvario, esa voz va a clamar nuevamente y va a venir ese gran terremoto. Y luego viene la resurrección nuevamente. La resurrección ahorita para los que han muerto en Cristo, para los que son parte de una novia también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios nos da esa fe, dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se puede oler, de lo que no se puede escuchar, de lo que no se puede degustar, de lo que no se puede palpar, no se puede razonar. Solamente hay un conducto que es en el alma, y por medio de la fe que nosotros podamos creer a su palabra, es que nosotros podemos esperar, y entonces la atmósfera empieza a cambiar, porque yo empiezo a sentir lo que no tengo en mi mano como si ya lo tuviera. Eso que yo creo y esa fe que yo tengo en lo que espero de parte de Dios, yo ya estoy completamente convencido que va a empezar a materializarse, aunque no lo tenga en mi mano. Eso ya viene en camino. Eso ya está materializándose, así yo no lo pueda ver, ni oler, ni sentir. Es la convicción. Pero es cuando yo puedo entrar a esa atmósfera, a vivir esa vida digna, esa vida limpia, acudir a ese clamor al cual Dios me está llamando para prepararme, para que mi fe pueda crecer, para yo creer a toda su palabra, para yo esforzarme día a día para vivir este mensaje, para caminar siendo luz, siendo ejemplo donde quiera que esté. Nuestros hermanos del pasado se esforzaron y ellos lucharon tanto y ellos caminaron esforzándose por vivir en esta vida, ¿verdad? En esta atmósfera, en esta vida santa. Ellos aún con su sangre, con sus vidas sellaron su testimonio. Su vida selló todo el testimonio que estaban dando de la palabra. ¿Y cómo vamos a sellar nosotros nuestro testimonio? Si ellos dieron su propia vida, su propia sangre, nosotros debemos sellar nuestro testimonio con una vida vivida. Así como ellos lo sellaron con su vida muriendo, ¿verdad? Nosotros debemos tener una vida vivida, muriendo a todo lo que es el mundo, a todo lo que la denominación nos pueda pintar, ¿verdad? Y esforzándonos por caminar en fe, en su palabra, en este mensaje que Él nos ha dado para prepararnos, para llevar un pueblo al rapto. Ahora, el rapto tenemos que nosotros ser conscientes y saber que Dios nos revele que para entrar nosotros en el rapto debemos empezar a caminar según el orden que nos dice la palabra. Nos dice primero con voz de aclamación. Así que debemos venir a voz de aclamación, a donde Dios nos está preparando. Luego voz de arcángel, que es la resurrección. Y luego trompeta de Dios, que es cuando viene la trompeta es para convocar a una fiesta, a un gran evento. Es cuando Dios nos va a llevar a las bodas, a las bodas del Cordero, ¿verdad? A la gran cena de las bodas del Cordero. Así que nosotros no podemos decir, pues yo voy a esperar el rato y me voy a preparar, pensando tal vez de qué manera será. La manera es que nosotros acudamos y empezamos a caminar en esos pasos. Ese es el camino que me va a llevar al rapto. En pocas palabras, el rapto ya está siendo efectuado.
El rapto ya está ocurriendo, porque usted ha sido separado de su familia, del mundo, de toda la atmósfera que está allá afuera. Y nos ha traído el Señor a otra atmósfera. Él nos dice, cuando venimos y nos sentamos aquí en su casa a escuchar su palabra, estamos sentados en lugares celestiales. Estamos subiendo a un nivel. Estamos entrando, dice, caminó Enoc con Dios y le llevó Dios. Él pasó de una dimensión a otra dimensión, como entrar por una puerta en el aire, ¿verdad? Así nosotros un día Dios nos va a llevar de esta dimensión a otra dimensión. Pero primero debemos nosotros creerlo y debemos nosotros estar separados de toda atmósfera mundanal y estar caminando así como caminó Enoc con Dios. Estar caminando en su palabra, en otra atmósfera diferente. Porque Dios nos está preparando de esa manera. Eso es voz de aclamación. Dios preparando su novia para llevarla en el rapto. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? El Señor nos ama demasiado y nos está alertando. Escuchamos ya cómo es que estos delfines se han ido ya de las costas de California. Porque los animales, como escuchábamos el miércoles pasado, su palabra, ¿verdad? Nuestro pastor nos hablaba y nos decía, tienen los animales un instinto, el cual les avisa las cosas. Preguntémonos, ¿por qué ellos han dejado las costas? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que a ellos les hizo dejar eso? ¿Quién les dijo algo? Pero el ser humano está todavía allí. Y los que saben lo que va a acontecer no creen, ¿verdad? Ese gran terremoto, el hundimiento de Los Ángeles, California, que está pronto a ocurrir. Y eso nos está mostrando a nosotros. ¿Qué más esperamos? El Señor quiere alertarnos, quiere que nos aparejemos, que estemos preparados con Él. Tenemos que nosotros creer y ver las cosas, no podemos taparnos los ojos y decir, no está aconteciendo nada, o yo no puedo ver. Estamos viendo ante nuestros ojos. Que Dios nos ayude a reconocer ese día que estamos viviendo, porque estamos ya a las puertas de este rapto. Estamos ya a las puertas de que venga esa resurrección y el Señor transforme nuestros cuerpos y seamos levantados con Él a la gloria. Eso es lo que nos dice su palabra. Y nosotros lo que debemos hacer es creerlo, vivirlo, esforzándonos cada día, porque Él nos dé ese crecimiento espiritual, que nos ayude a entender. Vamos a colocarnos en pie, son tan amables. Dice, es como cuando un papá lleva a un niño hacia un parque. Va el niño contento porque el papá lo va a llevar a que se recree un poco, ¿verdad? Y cuando se van acercando, el niño empieza como a querer soltarse. Cuando se van acercando, el niño ve ya el parque, y cuando el papá ve que ya es un lugar seguro, lo suelta, el niño sale corriendo, y él quiere llegar pronto allí, ¿verdad? Él se emociona y se llena de gozo porque ya alcanza a ver, él quiere llegar allí. Yo me pregunto, Dios nos ha traído ya hasta aquí, nosotros estamos viendo ya las puertas, estamos ya viendo cómo el reino de Dios ya está entre nosotros. Como nosotros hemos probado ya, hemos degustado de lo que Dios nos ha dado. Nosotros anhelamos, nuestro corazón debe estar fervientemente, ¿verdad? Clamando día a día porque queremos llegar allí pronto. Que nos llenemos de gozo y de alegría. Queremos llegar a ese lugar. Queremos pronto salir corriendo. Entre más nos acercamos, más rápido queremos llegar. Así que nuestra vida cada día debe ser un sacrificio, ¿verdad? Esforzándonos, muriendo cada día a esa cosa que no nos deja, ¿verdad? Tal vez cada uno tenga una debilidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me impide? Debo morir totalmente a eso y reconocer que Dios
me ha dado todo ya en su palabra. Lo único que debo es presentarme en la actitud correcta y creer que Dios puede quitarme lo que me sobra, puede darme lo que me falta y que yo pueda caminar en fe, creyendo. Si en el arrebatamiento hubiere solo uno, ese soy yo. ¿Cuántos pueden decirlo? Si en el arrebatamiento hubiere solo uno, ese soy yo. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos, le damos gracias al Señor. Padre Celestial, amado Dios y Señor Jesucristo, estamos agradecidos una vez más porque hemos escuchado, Señor, lo que nos dices en tu palabra, cómo es que nos adviertes, Señor, cómo es que tú estás preparando un pueblo, Señor, una novia escogida desde antes de la fundación del mundo, para ser llevada en este rapto secreto, Señor. Permite que nosotros podamos reconocer, Señor, este día, que podamos, Señor, creerlo en nuestro corazón y esforzarnos, Señor, para poder vivir tu palabra, Señor, para poder prepararnos, Señor, para poder clamar, Señor, por el último de los escogidos, Señor, que puedan llegar, Señor, nuestros familiares, Señor, porque esa es una promesa que tú nos has dado en tu palabra, Señor, los que aún no han llegado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos día a día, Padre amado. Que tú nos des, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Quítanos, Señor Jesucristo, lo que nos sobra, lo que nos impida, Señor, que podamos morir totalmente, Señor, a todo lo de este mundo, Padre amado. Y que podamos así caminar en fe, Señor, que tú nos lleves de luz en luz, de fe en fe, Señor, de victoria en victoria, Señor, que podamos madurar, Señor, que esos rayos del sol de justicia puedan madurar todo nuestro ser, Señor, nuestra vida espiritual, Señor, y que así podamos subir al nivel que tú deseas que estemos, Padre amado. Ayúdanos, Señor Jesucristo, lo pedimos en el glorioso nombre tuyo, que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.